Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, todo esto es ir mejorando y en la misma medida ir preparándonos para la reactivación. Les recordamos siempre estar conectados con nuestro chat de la iglesia 321-206-6397. A través de él estamos siempre enviando información acerca de actividades y necesidades que haya. Igualmente les esperamos el día martes. Todos los martes son tiempo de oración, de ayuno, de intercesión. Dimos gracias a Dios el día martes y el día miércoles de esta semana por todo este desplazamiento que hubo hacia Bogotá, y a Dios gracias. Podemos hoy darle al Señor la honra de que todo se llevó a cabo dentro de esta sana convivencia que necesitamos, que requiere el país. Les esperamos todos los martes o a las 12 del día, si usted puede conectarse, y si no, a las 6 de la tarde. El día miércoles tenemos nuestra última clase esta semana de nuestra capacitación del liderazgo, que es la materia que estamos estudiando en este tiempo. El día jueves tenemos nuestra reunión con los profesionales jóvenes solteros a las 7 de la noche. Y el día viernes vamos a tener una reunión especial, otra vez con las mamás con niños menores de 10 años. Esta es nuestra segunda reunión especialmente dedicada a ellas. A las 8 de la noche se llama el tema inteligencia emocional para las mamás, porque sabemos que esto de la maternidad, la crianza de los hijos en esas primeras edades, más toda la demanda de carga laboral, de carga de hogar, de actividades de hogar, generan una presión emocional que queremos ayudar a las mamás a que la puedan sobrellevar y disfrutar el proceso. Así que les invitamos todas las mamás con niños menores de 10 años a nuestro tema de inteligencia emocional para mamás el próximo viernes. El día sábado, como siempre, nuestras reuniones a las 3 de la tarde de niños en el Arca y de jóvenes en vida estudiantil. Y luego a las 5, como ahora, estaremos reuniéndonos nuevamente nosotros los adultos. Muy bien, bienvenidos a todas estas actividades. Esta mañana me escribió Alejandro, ustedes conocen a Alejandro Ancines desde Barranquilla, y me pidió que colocáramos este video. Bueno, le voy a dar gusto a Alejandro, tiene que ver con nuestro tema, así que démosle lugar a este video. De pronto usted lo ha visto, pero vale la pena recordarlo. Hola amigos, dicen que este texto le pertenece a Charles Chaplin, que murió a los 88 años. Dejó 4 declaraciones. 1. Nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. 2. Me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. 3. El día más desperdiciado de la vida es el día en que no nos reímos. 4. Los 6 mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, ejercicio, dieta, autoestima y los amigos. Recordalo en todas las etapas de tu vida y disfruta de una vida saludable. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves el espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que créetelo, créelo. Todos somos turistas. Dios es nuestro agente de viajes que ya ha fijado nuestros itinerarios, reservas y destinos. Confía en Él y disfruta de la vida que es solo un viaje. Vivamos el presente. Muy bien, ahí estamos dándole gusto a Alejandro, que siempre ha estado conectado con nosotros, ahora viviendo en Barranquilla. Y bueno, tiene que ver con eso, aprender a vivir la vida, a disfrutar la vida. No solamente la existencia la hace cualquiera, pero encontrarle el propósito, el sentido y disfrutar cada momento de la vida, eso es un esfuerzo que Dios nos llama a hacer cada día. Muy bien, vamos hoy a estar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Así que si usted tiene su Biblia allí o tiene su dispositivo, usted podrá buscar el capítulo 19 del libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, en el Antiguo Testamento. Mientras usted llega allí, le quiero recordar que este año comenzamos con una temática que se llamó
la espiritualidad emocionalmente sana. No sabíamos qué venía para el año, no sabíamos que íbamos a tener toda esta presión a la luz de la pandemia y obviamente las consecuencias que eso iba a traer sobre nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Dios sabe hacer las cosas, Dios siempre nos prepara previamente a los acontecimientos que luego se van a presentar. Entonces, este tema de emocionalidad la hemos venido desarrollando durante todos estos 8 meses, ya llevamos 8 meses, y hemos aprendido a cómo lidiar con estas diferentes emociones. Muy bien, esta semana el DANE sacó el resultado de una encuesta que se llamó Pulso Social, encuesta de Pulso Social, donde se hace un análisis de cuál es la salud mental en este momento de los colombianos. Quiero tomar una parte del informe que presenta el DANE. Dice, encuesta del Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Afirmaron haber tenido síntomas o sentimientos relacionados con afectación a la salud mental a causa de la pandemia como preocupación, tristeza, dificultad para dormir y cansancio, 6 de cada 10 colombianos. Obviamente este estudio es un estudio que está sustentado y de alguna forma nos da unos elementos importantes, pero el planteamiento inicial es que 6 de cada 10 colombianos han tenido afectación en su salud mental durante todo este proceso. Hemos pasado ya 8 meses, nos quedan de pronto ya lo menos, pero obviamente es una acumulación de presión y que tenemos que aprender a manejar. Si lo hemos hecho bien, tenemos que terminar bien. Y este es nuestro énfasis que hemos estado haciendo. La reactivación la celebramos, pero la vamos llevando dentro de los órdenes de protocolo que se requiere para que rápidamente y de la mejor forma posible podamos nuevamente estar con la presencialidad, con las actividades laborales, con la reactivación económica que se requiere. Otros datos de esta encuesta de Pulso Social dicen que las mujeres son las más afectadas. De alguna manera sabemos y conocemos que las mujeres tienen una capacidad emocional, una capacidad sentimental, que son mucho más ya dadas a afectarse por estas situaciones. Y efectivamente la encuesta lo refleja. Los hombres son un poco más razonables, sin decir con ello que no tengamos también esa afectación emocional. ¿Qué situaciones específicas se han presentado que afectan la salud mental de los colombianos según la encuesta? Preocupación o nerviosismo, el 38.6%. Tristeza, el 20.6%. Dificultad para dormir, el 18.8%. Cansancio, 18.1%. Dolores de cabeza o estomacales, 16.3%. Soledad, 12.2%. E irritabilidad, 10.6%. Miren la cantidad de emociones que han sido afectadas de una u otra manera, en grados más, en grados menos, pero toda esta afectación va generando esa presión que a nivel de relacionamiento cercano, caso familiar, y en este proceso de reactivación, pues obviamente tendremos que aprender a manejarlas adecuadamente. Por eso nos vamos a ir al libro de Reyes, en el capítulo 19, si usted está ubicado allí. Y quiero hacer una antesala en el Nuevo Testamento del personaje de quien vamos a hablar. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago escribió diciendo, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Esto dice el libro de Santiago, hablando de aquel hombre del que vamos a mencionar en Primera de Reyes 19. Lo que me llama la atención de lo que dice Santiago es que efectivamente Elías, vamos a hablar de Elías, era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Eso es importante porque a veces nosotros hacemos diferencia entre los que están en la Biblia y nosotros, como si ellos tuviesen una categoría adicional y ellos tuviesen un nivel mayor y que son diferentes y por eso sus experiencias espirituales, emocionales, sus propósitos de vida, sus proyectos, sus sueños se llevaron a cabo de la manera en que son narrados. Pero la Biblia deja muy claro que fueron hombres como cualquiera de nosotros y que vivieron esas experiencias exitosas viviendo lo mismo que cualquiera de nosotros está viviendo. Vamos a ver en el caso específico de Elías, que menciona Santiago, que era como nosotros, qué experiencias emocionales hubo, y con todo ello pudo tener la experiencia que se dice aquí, que oró fervientemente a Dios para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Era un hombre de una oración poderosa, pero también
de una emocionalidad muy alta. Y así lo vamos a mirar y vamos a ver cómo trabajó la emocionalidad. Esto técnicamente se llama la gestión emocional. ¿Cómo hacemos gestión emocional en nuestras vidas? El capítulo 18 de Primera de Reyes, usted mira allí, está hablando de un rey y su esposa que gobernaban a Israel en esa época, que eran Acab y su esposa Jezabel. No eran lo mejor, por el contrario, se dice que uno de los más tiranos, de los más perdidos reyes que hubo en Israel fue este rey Acab. Y obviamente tenía la mejor ayuda para eso, que era Jezabel, que tenía unas características muy particulares, como una mujer que gobernaba detrás de él, una mujer que hacía lo que mejor le parecía a su querer, a sus intereses. Esa época fue una época difícil. Obviamente en el capítulo anterior nos dice que llegó el momento en que Dios dijo, bueno, vamos a poner esto en orden. Y llama a Elías para que asuma en esa época de crisis el representar a Dios y lo que Dios puede hacer. Y Elías tiene que ir, obviamente, a confrontar a Acab y le dice que fruto de su actitud y de la manera en que ha gobernado Israel, van a venir ciertas consecuencias difíciles para Israel. Pero también le hace un desafío, el famoso desafío del Monte Carmelo, donde les invita a los profetas que ellos tenían, a los sacerdotes que hacían sacrificios para los dioses, a los cuales finalmente este rey y su esposa habían terminado adorando, y que efectivamente no era lo que Dios esperaba, y que hicieran sacrificios a esos dioses, pero con una condición, que no colocaran fuego, que el fuego tendría que venir del cielo. Y él haría lo propio. Él adoraría a Dios y tampoco colocaría fuego en el lugar del sacrificio, sino que del cielo Dios enviara. Y ustedes conocen el famoso desafío, que efectivamente 850 profetas estuvieron orando, sacerdotes clamando, y nada sucedió. Ninguno de los reyes de los dioses que tenía el rey Acab ni su esposa dieron resultado a estas oraciones y a este clamor. Y luego Elías coloca su altar, coloca su sacrificio, fuera de eso lo moja, lo llena, lo empapa y le pide a Dios con una oración muy sencilla, que Dios se manifieste mostrando quién realmente es Dios en Israel. Y efectivamente vino fuego del cielo que acabó con todo lo que había en el altar. Ese es el Elías del que hablamos, un hombre poderoso, un hombre que hacía descender fuego del cielo, así se le conoce. Pero igualmente un hombre de grandes cimas, pero también de profundos abismos. Nuestras vidas se mueven entre eso, se mueven emocionalmente en grandes momentos emocionales y también profundas situaciones de afectación emocional. Hoy estamos diciendo que de cada 6 colombianos, de cada 10, 6 colombianos están afectados en su salud mental. Y esto es un porcentaje muy alto y preocupante, porque las reacciones que tomemos van a ser reacciones afectadas emocionalmente. Y obviamente una reacción emocional puede generar más problemas aún. Por eso damos gracias a Dios que nos ha enseñado, que nos está ayudando para que nosotros hagamos una correcta gestión mental, una correcta gestión emocional. Y lo vamos a mirar a través del capítulo 19. Entonces, en esta antesala, teniendo ese gran éxito que tuvo Elías allí en el Monte Carmelo, se presenta el capítulo 19. Vayamos desarrollando el capítulo 19. En el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Imagínense esto, el rey dándole el informe a su esposa. Entonces, por eso decía que el rey era Acab, pero realmente quien gobernaba detrás de todo esto era la mujer. Bueno, en ese caso esas mujeres de esa época, no las que están escuchando en esta tarde en este lugar, sino esas mujeres de esa época sabían hacer las cosas. El que daba la cara, el que aparentaba tener el gobierno era el rey, pero ellas detrás de ellos manipulaban todas las cosas para que se hiciese conforme a su voluntad. Estos 850 profetas que estaban derrotados en el Monte Carmelo eran profetas sacerdotes de Jezabel, ella los dirigía. Y entonces para ella fue un fracaso. Un solo hombre llamado Elías había derrotado a 850 sacerdotes y profetas, falsos profetas. Y eso obviamente cuando le dieron la noticia no le agradó para nada, porque la consecuencia de esa derrota, de demostrar que solamente hay un Dios verdadero y que los demás dioses no sirven, fue que los 850 profetas fueron ajusticiados. Y esto fue para Jezabel muy grave. Miremos el versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Imagínense, esta mujer es la que toma la iniciativa y lanza esta amenaza. Llama a uno de sus siervos y lo envía para que le digan a Elías que al día siguiente lo va a matar, como él mató a los 800 falsos sacerdotes y profetas. Imagínense, no fue el rey, es ella. Por eso insisto mucho en esta posición de, a veces estas mujeres manipulan de tal manera que hacen lo que a ellas mejor les parece y los hombres pierden su sentido de liderazgo, de dirección. Bueno, ese era Acab, un hombre manipulado por una esposa que no tenía límites y no está diciendo algo que no fuera a hacer. Un día dice la historia que a Acab le gustó mucho una viña que había cerca a su propiedad, una viña pequeña. Una viña que comparado con los grandes territorios que Acab tenía no era nada, pero le gustó mucho esa viña y se enamoró. Y se lo dijo a su esposa, un día le dijo a su esposa, mira, me gusta mucho la viña de Nabot, así se llamaba su propietario, y pues él no quiere venderla porque es la heredad que su familia le dejó a él. Y la esposa sabe que le dijo, usted no se preocupe, usted la quiere, usted la tiene, usted es el rey, pero no se preocupe, yo me encargo de dársela. ¿Y sabe qué hizo? Fue y acabó con Nabot. Esta mujer tenía pantalones. Esta mujer cuando decía que iba a acabar, acababa. Y finalmente mató a Nabot y le entregó la viña a Acab. Acab feliz de tener una mujer que no tenía escrúpulos y que no tenía límites. Por eso cuando hace esta amenaza contra Elías, diciéndole que lo va a matar, efectivamente es una amenaza que hay que considerarla muy peligrosa. Ahora, también uno se pregunta, y si tenía tanto poder, ¿por qué le envía a avisarle a Elías que lo va a matar? ¿Por qué más bien no envía a un asesino para que lo mate? Que es una buena posición. Pero bueno, de alguna forma Dios siempre actúa detrás de bambalinas y le dio tiempo a Elías para que recibiendo esta noticia, Elías pudiese reaccionar. Para que Elías de alguna manera, si acababa de derrotar a 850 falsos profetas, pues él se preparara para enfrentar a esta mujer. Ya habían 850 menos, una más, pues habría que solucionar el problema. Pero el problema es que aquí Elías tiene una dificultad con sus emociones para poderlas manejar de la forma correcta. Veamos el versículo 3, cómo reaccionó Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mire cómo reacciona el profeta, el gran profeta Elías. Cuando esta mujer dice, te voy a matar, inmediatamente él reacciona. Lo que primero se ve obviamente es que hay pánico, miedo en la vida de Elías. Claro, él conocía lo que era capaz de hacer esta mujer, pero también sabía lo que era capaz de hacer Dios. Lo había acabado de ver en el monte. Pero en este momento su gestión emocional está afectada por el miedo, por el temor. Y ustedes saben que una de las cosas que más daño nos hacen en la vida son los temores y los miedos. Por eso Dios es tan radical con que frenemos los temores y miedos, porque cuando le damos lugar a ellos, inmediatamente detrás de ellos viene una cantidad de complicaciones emocionales que nos impiden experimentar cuáles son los propósitos y planes de Dios. Entonces, lo primero es que tiene miedo. Y mire, el miedo inmediatamente hace que él se levante y se vaya para salvar su vida. ¿Acaso Dios no podía salvarlo? ¿No le había acabado de demostrar que no importaban cuántos fueran, Dios podía guardar su vida? Pero en este momento él tiene problemas para responder a ese temor que se ha adueñado de su corazón. Entonces, su decisión es más bien salir huyendo, oiga bien, huye para esconderse de Jezabel. Y fuera de eso, se lleva un criado con él. Bueno, de alguna manera hasta allí todo, aparentemente uno diría, pues es lo propio, ¿no? Lo propio es protegerse, no exponerse. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay una emoción que está generando todo esto. Dios no le dice que se vaya y se guarde y se esconda en Judá. Dios lo que le está diciendo es que él siga siendo lo que hasta ahora ha sido, un hombre valiente y creyente. Pero desafortunadamente Elías es un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso le di Santiago, porque está diciendo que Elías es como cualquiera de nosotros. Y seguramente nosotros en una situación similar a la que estuviese Elías, de pronto haríamos lo mismo. Llenos de pánico, huimos y tratamos de escondernos. Muy bien, sigamos adelante en el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire, tenga ese versículo allí, Yacine, por favor.
Mire varias cosas aquí. Recuerda que iba con su siervo, pero lo dejó. Otro elemento adicional, está con miedo, está huyendo. Cuando se lleva a su siervo, finalmente lo deja y él sigue su camino solo. Se aísla. Otro elemento que nosotros normalmente asumimos cuando tenemos dificultades es empezar a aislarnos. En lugar de buscar compañía, en buscar el sustento, el aliento de otros, la ayuda de otros, empezamos a aislarnos. Y esto va acrecentando el problema. Y mire, aquí hay otras decisiones emocionales muy graves. Se fue por el desierto un día de camino. Y parece ser que esto no es que él se preparó para ese viaje, sino que está huyendo, salió lo más rápido posible. Él sabía de lo que era capaz de hacer Jezabel, entonces él con lo que tiene arranca y se va un día de camino en el desierto. ¿Quién se iría un día de camino en el desierto sin prepararse? Y estamos hablando de desierto, un lugar donde tiene unas altas temperaturas y el nivel de deshidratación en la medida en que avanzamos es muy alto. Esto es lo que se llama decisiones impulsivas emocionales. Tomamos decisiones y pensamos que eso va a resolver el problema y lo que el problema es que se agiganta. ¿Por qué? Porque estamos gestionando equivocadamente nuestras emociones. Y obviamente después de un día de camino, ¿cómo se siente? Agotado, por eso llega y se sienta debajo del enebro. Está agotado, pues obviamente la presión emocional que está viviendo y el desgaste físico que acaba de padecer de un día de camino de intenso calor, lo lleva a que finalmente está agotado y se acuesta debajo de un enebro. ¿A qué? A lamentarse, otra situación, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí no hay una oración diciendo, Dios, guárdame, protégeme, yo sé que tú eres mi salvador, eres mi roca firme. No, él está dando lugar a lo que está viviendo. Mire lo que primero dice, yo no soy mejor que los demás. Empieza a compararse. Acaba de salir de una situación muy exitosa, 850 con él quedaron derrotados, pero él se siente ahora menor que todos. Aún dice, yo no soy mejor que mis padres. Y usted sabe que en estos procesos, cuando el miedo, cuando huimos, cuando nos aislamos, cuando nos agotamos, empezamos a pensar de nosotros mismos de una forma equivocada. Yo no sirvo para esto, hay otros que son mejores, yo no sé por qué estoy aquí, Dios se equivocó conmigo. Y empezamos a hacer una cantidad de conclusiones, pero no racionales, emocionales, al punto que nos llevan a una situación crítica de decir, Señor, mejor quítame la vida. Algunos lo intentan, deseando morirse. Algunos cuando llegan a ese punto que su situación emocional ha ido al piso, empiezan a pensar en quitarse la vida. Y eso es lo que estamos encontrando que en la afectación emocional que se ve, esto que decimos de 6 de cada 10, es preocupante porque también se van a disparar otros resultados que no son los que quisiéramos ver en una sociedad, el suicidio. Cuando la gente no ve otra salida aparente que terminar con su vida para acabar con todo el problema. Obviamente el suicidio nunca es una respuesta, nunca es una solución. Pero cuando damos rienda suelta a las emociones sin direccionarlas, sin gestionarlas, llegamos a esos puntos. Muy bien, pero Dios no abandona a Elías. Elías de pronto se olvida del Dios grande y poderoso que tiene y Elías de pronto de alguna manera reacciona emotivo, reacciona emocional y está en unas condiciones ya muy, muy estrechas, muy difíciles. Pero aún Dios se acuerda de Elías. Miremos el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire, el hombre está allí deseando morirse, pero tan agotado estaba desde el punto de vista emocional y físico que se quedó dormido. Pero Dios no se olvidó de Elías. Le mandó un ángel que le despertara y le llevara comida. Mejor dicho, ni rápido en esta época. ¿Quién se va al desierto a llevar comida? A un día de camino, ¿quién va a ir allá? Bueno, Dios es un Dios que va a proveer siempre para lo que necesitamos. Y allí está llamando a Elías, despertándolo y diciéndole, Elías, necesitas comer. Pero lea el versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El versículo 8 concluye diciendo, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Mire, es interesante. Una vez, y el hombre empieza a recuperarse, pero estaba tan mal, tan agotado, que después de la primera comida quedó otra vez boqueado. Y entonces el ángel tiene que regresar y decirle, bueno, vuelve a levantarte, vuelve a comer, recupera tus fuerzas y sigue adelante porque aún te queda camino por recorrer. Dios no le dijo, mira, levántate porque vas a recibir la carta de despido como profeta. Vas a recibir el despido como un hombre que debe representar a Dios. No, no le dijo eso. Le dijo, aún te faltan muchas cosas por hacer y no te puedes quedar aquí emocionalmente, no te puedes quedar aquí derrotado físicamente. Come, descansa, vuelve a comer y prepárate. Mire, la forma en que Dios a veces responde, la forma en que Dios nos prepara nuevamente para asumir después de esos procesos emocionales complicados que tenemos. Hoy hay que decirle a la gente, ¿saben qué? Descansen bien y coman bien. Esa es una buena receta ahí. Dios no se sienta a darle toda una explicación de lo que es el ánimo, la motivación, el espíritu combativo. No le está hablando de esas cosas. Le dice, ¿sabes qué? Duerme, descansa y come. Y vuelve y duerme y descansa y vuelve a comer. Porque uno necesita recuperar primero sus fuerzas físicas, las ha desgastado. Emocionalmente eso empieza a afectar el cuerpo. Usted sabe que la afectación somática de estas cosas que llevamos por dentro afecta a nuestro cuerpo físico. Y le está dando primero un tratamiento a esta facultad, a esta necesidad de tener un cuerpo saludable. Hay muchos artículos hoy día que enfatizan sobre la importancia de descansar, de tener una dieta bien balanceada. Este video, por eso que mandó Alejandro, lo puse porque decía que uno de los secretos de la recuperación tiene que ver con descansar bien, comer bien, hacer ejercicio, porque tiene que ver con nuestra salud física. Si físicamente nos dejamos desgastar, efectivamente eso no nos da la fortaleza que vamos a necesitar para sobreponernos emocionalmente. Entonces Dios está trabajando como Dios lo muestra en el Salmo 23. ¿Recuerdan el Salmo 23, el famoso de que el Señor es mi pastor, nada me faltará? El versículo 2 dice, en verdes prados me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted mira allí, en los momentos difíciles, el pastor lo que hace es llevar las ovejas a un lugar donde puedan pastar, comer y donde tengan suficiente agua para beber y descansar. Por eso muchas veces cuando las personas sufren esas alteraciones emocionales, una de las cosas que recomiendan los especialistas en la salud es llevar a la persona a un estado donde se relaje, donde descanse, donde duerma. Y muchas veces los medican para ello. Obviamente está el riesgo de que se queden habituados a medicarse para poder dormir. Aquí la intención es, un momentico, hay que descansar y hay que recuperarse porque lo que hay que hacer de aquí en adelante todavía es bastante. Así que Dios comienza a trabajar con Elías. Nunca Dios va a abandonar a los suyos, así de alguna forma nosotros equivocadamente hayamos contestado. Muy bien, vámonos entonces ahora al versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en Horeb. Mire, venía de un día de camino y ya estaba agotado. No deseaba sino morirse, que Dios acabara con él, de un día de camino, por una amenaza que le generó temor, que lo llevó a huir, que lo llevó a aislarse, que le llevó a tomar decisiones impulsivas. En un solo día se le había complicado la vida y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Hay que recuperarse porque aún hay trayecto por recorrer. ¿Sabe cuántos días le faltaban? No 1, no 2, no 5, no 10, 40 días que tenía que ir hasta el monte de Dios Horeb en el Sinaí. Bueno, ese monte tiene unas características particulares. Ese es el mismo monte donde Moisés se encontró con Dios. Cuando salían de 400 años de esclavitud de Egipto, el lugar a donde Dios lo llevó para encontrarse con Moisés fue el monte Sinaí. Y allí en Horeb estaba ese monte. Y allí es donde Dios le dice a Elías, Elías, tienes que ir, pero en la dirección correcta. La dirección no es huir de las cosas. La dirección no es huir de las personas.
La dirección no es huir de las circunstancias que a veces nos son adversas. La decisión que hay que tomar es caminar en pos de encontrarnos con Dios. Y Dios le dice, te vas a encontrar con Dios en un lugar muy especial. Y tienes que caminar 40 días, 40 noches. ¿Qué pensaría usted si viene de un día y ya está agotado y le dicen, usted tiene que caminar 40 días y 40 noches? ¿Qué? A veces las formas en que Dios trabaja con nosotros son tan particulares que uno dice, no, Dios como que está equivocado. No, Dios no está equivocado. Dios sabe que lo que necesitas es un proceso de restauración. Yo hablo en esta época de dos cosas muy importantes que como cristianos y como personas debemos tener. Fortaleza espiritual que viene de la relación con Dios y una buena gestión de pensamiento en el área mental y de emociones en el área sentimental. Son dos cosas muy importantes. Una fortaleza espiritual. ¿Por qué se debilitó Elías? No solamente por el caminar un día, no solamente por la presión emocional, sino se había olvidado del Dios que le había demostrado en el monte que era capaz de hacer cosas maravillosas. Tienes que volverte a encontrar con ese Dios, le dice. Y te vas a encontrar en el lugar donde Moisés se encontró con ese Dios y le dio fuerzas para 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Porque fue allí donde Dios le dijo a Moisés, vas a caminar en el desierto 40 años. Pero yo voy a estar contigo y te voy a sostener. Moisés ya tenía 80 años. Y eran 40 años lo que le esperaban. Y sí, a los 120 años, Moisés estaba llegando al límite, que era el río Jordán, para entrar a la tierra prometida. Y con fuerzas todavía. Porque Dios le dice a Moisés, Moisés, ya llegó tu lugar, ya llegó tu momento. Tienes que ahora dejar que sea Josué el que asuma el liderazgo y tú te vienes a mi presencia. ¿Recuerda qué fue lo que dijo Moisés? Dijo, Señor, pero todavía tengo visión y fortaleza. Moisés no era un viejo decrépito que ya estaba pidiendo canoa para morirse. Olvídese. Era un hombre que todavía tenía fuerzas. 40 años habían pasado a un hombre de 80 años. 120. ¿Sabe por qué? Porque encontrarse con Dios genera la fortaleza que uno necesita para el caminar en la vida. Por eso la gente se quiebra emocionalmente. Porque espiritualmente están igualmente vacíos. La gente trata de sacar su mejor respuesta, tratar de ser positivos, tratar de tener alta motivación, y resulta que todo esto llega al momento en que no nos es suficiente. Porque nuestra real capacidad viene de la comunión con Dios a través del Espíritu. Por eso nosotros hablamos de un ser espiritual, de un ser anímico que tiene que ver con el alma, de un ser físico que es el ser humano, es un ser integral. Y que no es suficiente tener fortaleza mental, una capacidad emocional, tener fortaleza física. Si la fortaleza espiritual está fallando, todo lo demás falla. Lo que le estaba fallando realmente a Elías era su fortaleza espiritual. Por eso Dios le dice, como le dijo a Moisés, camina 40 días. Vamos a encontrarnos al monte y allí voy a restaurar tu vida espiritual. Porque eso es lo primero que tienes que restaurar si quieres tener una buena gestión emocional. Claro, eran 40 días que había que caminar. Por eso fue que le dio descanso y suficiente comida para que pudiese tener la resistencia. Dios provee lo que uno necesita, pero Dios también trabaja en lo que uno requiere. Dios no solamente me da fuerzas físicas, sino también me da la fortaleza espiritual. Trabaja conmigo en esas áreas donde hay fisuras, donde de alguna manera se abrieron grietas y las tiene que cerrar para que la fortaleza espiritual me lleve a asumir emocionalmente de la forma correcta la vida. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Porque usted es una persona que la mayoría conozco y sé que en este tiempo, 8 meses, han tenido una fortaleza espiritual, la han sabido sostener. Y eso es lo que les ha ayudado a ustedes a hacer una correcta gestión emocional. Pero yo soy consciente también que han pasado 8 meses y 8 meses que nos han desgastado y 8 meses en los que hemos tenido pérdidas y 8 meses en los que nos hemos visto que se reduce nuestros ahorros, de pronto nuestra capacidad productiva y todo eso va haciendo mella. Por eso nos es necesario que cada 8 días en esta reunión, pero durante la semana, en cada actividad que tenemos, nos fortalecemos espiritualmente. La gente diría, no, pero más bien hablemos de motivación. Sí, llegará su momento en que hablemos de motivación.
Pero lo primero que necesitamos es inspiración. En este tiempo he aprendido a diferenciar. Yo soy un hombre que no necesita estar necesariamente motivado. Necesita estar inspirado, que es diferente. La inspiración me la da Dios. La motivación a veces está dada por las personas, las circunstancias, los momentos, pero ¿sabe qué? Hay momentos en que ni la motivación, la mejor motivación, me mueve en un sentimiento. Pero cuando es el Espíritu Santo, la inspiración de Dios, el poder de Dios el que nos mueve, no hay nada que nos limite. Y aquí Dios está actuando. A través del ángel le da comida, le da provisión y le dice camine 40 días. Cuando en el primer día, en sus fuerzas, estaba dispuesto a renunciar, a morirse. Ahora eran 40 días para encontrarse con Dios. Y efectivamente, caminaron los 40 días buscando esa presencia de Dios. Caminar en la dirección correcta. Hay que ir a la presencia de Dios. Veamos el versículo 9 en nuestras Biblias. Y allí, cuando llegó al Sinaí, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Perdóneme, a ver, revisemos este versículo. Yo creo que este autor de este libro como que se despistó. Si estamos leyendo en los versículos anteriores que Dios le dice que va a caminar 40 días hasta el monte Horeb, y dice que caminó los 40 días y llegó, y allí encontró una cueva para pasar la noche, y viene el Señor y le dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿No fue el lugar donde usted me dijo que viniera, Dios? No me dijo que iba a caminar de donde estaba, que me sentía morir aquí a este lugar para encontrarme con usted. Mire, Dios hace preguntas que ya conoce la respuesta. ¿Recuerdan a Felipe cuando le dijo, ¿y qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente que está todo el día con nosotros y tiene hambre? Él ya sabía lo que iba a hacer, el milagro de la multiplicación de panes y peces, pero hace una pregunta. ¿Sabe por qué Dios hace este tipo de preguntas? No para que le digan a él lo que hay que hacer, porque él ya lo sabe, sino para que la persona que recibe la pregunta se cuestione a sí mismo. Esto es una teoconfrontación, la confrontación de Dios con el hombre, pero para que haya una autoconfrontación. Dios nos hace preguntas y uno dice, pero si usted me dijo que no, es que te estoy preguntando para que tú te preguntes, ¿qué haces aquí? ¿Por qué llegaste a este momento? ¿Por qué estás en estas condiciones? Eso es muy bueno. Esto es para que nosotros nos podamos ver. Yo estaba usando en este tiempo en mis grupos pequeños de edificación que les motivo a ustedes a participar de algunos. Si alguno quiere estar en un grupo pequeño, es muy saludable. En mis grupos pequeños de edificación que me son muy útiles para mi propio fortalecimiento espiritual, para mi avance en la vida, uno encuentra en esos ambientes, en esos espacios, esa facilidad de poderse ver. Y he estado diciendo en este tiempo en esos grupos, piense en lo que piensa. Piensa en lo que piensa. ¿Cómo así? Sí, haga un ejercicio de mírese a usted mismo y mire qué pensamientos están controlando su mente. De pronto son pensamientos de frustración, de derrota, de desaliento, de desánimo, de temor, de huir, de ta. Con razón. Si estás teniendo esos pensamientos, tu respuesta emocional no es otra. Agotando emocionalmente porque tus pensamientos influyen sobre tus emociones. Piensa en lo que piensas. Cuando uno empieza a pensar, no, yo no debo dar lugar ni al temor, ni al miedo, ni a la derrota, ni al desaliento, sino los pensamientos de Dios son los que tienen que venir, eso empieza a cambiar el panorama. Es una correcta gestión de mis pensamientos en mi mente y es una correcta gestión de mis emociones. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Elías, porque todavía toca desintoxicar un poco ese mal manejo emocional que Elías le estaba dando a su vida. A esa pregunta, mire cómo contesta Elías. Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sale el héroe del paseo, pues. Todavía tiene problemas emocionales Elías. Todavía tiene problemas. Y la pregunta, habiendo Dios trabajado con él durante estos últimos 40 días hasta llegar a ese lugar, la pregunta de Dios para él es ayudarle a acabar de sacar lo que aún allí ha guardado. Nosotros somos muy dados a que cuando estamos afectados desde el punto de vista físico y nos dan una medicina, la tomamos hasta que nos sentimos mejor. No hasta que nos curemos, sino hasta que nos sentimos mejor. Y cuando ya nos sentimos mejor, suspendemos los tratamientos y eso es fatal.
Uno tiene que acabar los tratamientos. Cuando le dicen 8 días, son 8 días. Cuando Dios está diciendo tienes que hacer una correcta gestión emocional, tienes que sacar de adentro todas esas cosas que llevas, aparentemente ya lo había hecho, pero no, aquí lo vemos. Y mire que no es solamente aquí. Si usted mira el versículo 13, al final dice otra vez Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 14 responde de la misma manera, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan. ¿Sabe qué? Dios le está dando lugar a Elías para que saque toda su frustración. Uno de nuestros graves problemas como cristianos es que cuando alguien se atreve a decirnos algo como esto, no le dice, uy, pero no sea rebelde con Dios, que eso le va a traer consecuencias funestas, porque Dios se va a enojar con usted. Cuando alguien dice, no, yo estoy triste, ¿y usted por qué está triste si el gozo del Señor nuestra fortaleza es? No, es que yo tengo una rabia, ¿y por qué usted se aira si eso es pecado? Perdón, entonces nos quedamos callados siempre, yo no digo lo que siento porque es que si yo llego a expresar lo que siento, me juzgan, me condenan. Y aquí Dios le está diciendo, hable todo lo que tenga que hablar. Y 2 veces le repite la misma cháchara Elías al Señor. Me ha pasado esto, me ha pasado aquello, yo que tanto te sirvo, yo que he hecho lo mejor posible y resulta que ahora me buscan para matarme, nadie me defiende. Oiga bien esas posiciones. Está hablando de que su trabajo es inútil. Yo he hecho todo, pero miren los resultados, me van a matar a mí. Está hablando de, yo ya como que llegué al punto final de mi carrera, yo de aquí en adelante ya no salgo. O está hablando de que yo me quedé solo, no hay nadie conmigo, me están atacando, todo el mundo me abandonó. Miren todavía los sentimientos que hay en el corazón de Elías. Y las preguntas de Dios ayudan a que efectivamente él saque todo eso que hace daño. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que revisar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios. Tenemos que revisar qué es lo que tenemos en el corazón. De pronto ahí tiene usted amarguras, falta de perdón, usted tiene cuentas pendientes, usted tiene resentimientos, usted tiene una cantidad de cosas allí, y eso es lo que cuando le piden que hable, usted habla. Entonces usted se queja de todo el mundo, usted habla mal de las autoridades, usted dice que todas las decisiones que se toman son malas, que el único que sabe qué hacer en este mundo es usted, y empieza a entrar en unos problemas que, créame, el único que tiene problemas es usted, no es el mundo. Uno tiene que ser confrontado y Dios trabaja en eso. Uno en el lugar de Dios, con un personaje como Elías. ¿Sabe que uno diría? No, hermano, pero ponga las pilas y arranque y camine y cambie. No, el Señor sabe que Elías necesita su proceso de recuperación. Le dejó sacar todo lo que había en su interior. Que se desocupe de todos esos pensamientos que le están haciendo daño, de todas esas emociones fruto de esos pensamientos que le están llevando a pensar que todo está terminado. ¿Cuántas veces no se ha sentido usted así? En esta sola semana. No hablemos de en la vida. Hablemos de esta semana. ¿Cuántas veces usted ha dicho, esto como que no tiene resultado, esto como que todo lo que uno hace no sale bien? Uno tratando de hacer bien, pero no hay nadie que le haga eco a uno. Uno está haciendo cosas diferentes, poniendo dificultades en el camino. No, esto como que no ha pensado eso. Usted se esfuerza y ¿dónde están los resultados financieros? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Dónde está la comodidad? ¿Dónde está la ¿Dónde? Y usted empieza a pensar, esto es en vano, eso de confiar en el Señor y hacer el bien como que no funciona. Mire lo que Dios le responde en el versículo 18, cuando él decía, es que yo soy el único, yo estoy solo, nadie quiere hacer nada por Israel. Miren, en el 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Estaba solo? ¿Era el único que luchaba por las cosas buenas de esta vida? ¿Era el único que se esforzaba porque la gente volviera su corazón a Dios? Olvídese de ese cuento, no estaba solo. Habían 7,000 más que Dios había preservado para ese tiempo. Porque a veces nosotros entramos en esos problemas. Es que soy yo el único, es que a mí es que me pasa, es que nadie más. Eso es mentira. Todos estamos viviendo condiciones similares, algunos con mayor afectación que otros, pero ¿sabe qué? Todos estamos viviendo en el mismo mundo que vivimos, en el mismo país, en la misma ciudad, y tenemos que enfrentar lo mismo todos, solo que no todo el mundo responde
porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Algunos ya se han hundido. Y bueno, nuestra tarea no es decir, mire, esos son los que están derrotados, esos son los que se hundieron, esos son los que no tienen fe. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es acercarnos y decirles, miren, es posible. No se rinda, no se dé por vencido, vuélvase a Dios, porque ese es el primer paso, vuélvase a Dios, que Dios fortalece su vida y Dios empieza a hacerle una gestión en sus pensamientos, en sus emociones, y Dios empieza a restaurarlo para que se levante nuevamente. Pero eso lo tiene que decir alguien que lo está viviendo, porque si no, suena eco. Nadie va a escuchar a alguien que está fracasado diciendo a los demás que tienen que vivir exitosamente. No, hay que vivir exitosamente para decirle a los demás, no nos rindamos aún. Todavía somos muchos los que quedamos. Ahora, por allá en el 1 de Pedro, capítulo 5, hay una promesa que Dios nos hizo para que nosotros, como en el momento de Elías, pudiésemos hacer este proceso. Dice, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. 1 de Pedro 5:7, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Miren lo que dice la Biblia. ¿Tienes problemas, tienes ansiedades, tienes angustias, vaya a la oración? Yo llamo la oración mi licuadora predilecta. Todo lo que uno mete en una licuadora lo licúa. Esas aspas que tiene la licuadora, la velocidad que maneja, va licuando lo que sea. Muy bien, ¿tienes problemas? Métalos a la licuadora de la oración. Hay problemas con personas, métalas, los problemas, no las personas en la licuadora de la oración. Y deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fue lo que Dios hizo con Elías. Elías, ya desocupaste todo lo que tenías. Muy bien. Eso era lo que necesitaba. Que sacaras todo eso que te está haciendo daño, todo eso que te afecta, todo eso que no te deja actuar. Sácalo. Ya lo sacaste. Muy bien. Ahora mire el versículo 11 de este capítulo 19. Mire el versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Fuera. Empieza a salir. Voy a ayudar, yo te voy a respaldar, pero tienes que salir fuera y ponerte delante de mi presencia. Porque pues muy cómodo, ¿no? De pronto usted se sienta reargüido en este momento de 4 o 5 de la tarde, acostado en su cama y escuchando el mensaje. Y el Señor de pronto le dice, oiga, ¿por qué no coge la Biblia? Que de pronto hay algo adicional para usted ahí. Hay que cogerla. Sí. A ver, levántese, papito, y póngase a trabajar, porque esto empieza así. Levántese. Sal fuera. No te quedes ahí. Es que la parte cómoda, la parte que no nos moleste nadie, que no nos afecte, que nos dejen como estamos, que es la que nos gusta. Pero Dios a veces dice, muy bien, ya te dejé que desahogaras todo lo que tenías que desahogar, ahora ponte delante de mí. Sal fuera. Y empezó el Señor a hacer manifestaciones de su presencia, un viento fuerte, hubo fuego, de todo. Pero váyase al versículo número 15. Y Jehová le dijo, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco. Vuelve por tu camino. ¿Sabe qué le dijo? Muy bien, ya hiciste el recorrido de un día en tu agonía. 40 días para venir a buscarme, 40 días para venir a desahogarte, para venir. Ahora devuélvete a donde tenías que estar desde el principio, donde no debías haber abandonado. Pero bueno, lo hiciste, está bien. Pasaste este proceso, yo no lo llamo fracaso, yo lo llamo aprendizaje doloroso. ¿Ya has aprendido? ¿Te diste cuenta de lo que sacas si reaccionas de la manera equivocada? Muy bien, ahora ya sabes que cuando tengas dificultades, cuando tengas problemas, cuando emocionalmente te veas complicado, ve a mi presencia, echa tu ansiedad, echa tu carga sobre mí, porque yo cuido de ti. Ahora devuélvete a donde tienes que ir. Y llegará, dice en el versículo, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y si usted mira el versículo siguiente, dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo de Safat, a Abel-Mehola, ungirás porque sea profeta en tu lugar. ¿Sabe qué le dice? Muy bien, tienes que regresarte y asumir tus responsabilidades. ¿Dónde está tu agenda de esta semana que viene? ¿Dónde están tus propósitos? Hace 8 días nos compartía Wilderman acerca de hasta dónde quieres llegar, dónde están los planes, dónde está tu plan de vuelo. ¿Dónde está tu itinerario de esta semana? Porque eso no es solamente decir, bueno, listo, a ver, ¿listos para qué? ¿Qué vas a hacer la semana entrante? A este hombre le tocaba ungir a estos reyes, ungir a estos profetas, entonces tenía que estar en el lugar donde debía estar y haciendo lo que le correspondía estar. Muy bien, a ver, señores y señoras, esta semana, ¿dónde debemos estar?
¿Cuál es nuestro lugar de trabajo? ¿Dónde está la batalla que tenemos que librar? Ahí tenemos que estar parados y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque eso es lo que permite de alguna manera que podamos hacer la gestión correcta de nuestras emociones. Bueno, Dios se toma el tiempo con sus hijos. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, mire dónde terminamos, en el Monte Sinaí, en el Monte Horeb, para un proceso de restauración del gran profeta Elías, que también es como cualquiera de nosotros, según Santiago 5:17. Así que esperanza hay. No solamente presentes aquí, sino esperanza para nuestra situación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado por tu vida? Después de 8 meses, casi 9, con unas expectativas muy limitadas, ¿qué está pasando en tu vida? Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. No puedes seguir dándole lugar a tus pensamientos, esto va de mal en peor, lo que dicen, las estadísticas que nos dan. Un momentico, todo eso es cierto, pero hay un Dios por encima de todas las cosas, y un Dios que respalda a los que en Él creen y confían, y un Dios que le permite modificar su forma de pensar y empezar a gestionar emocionalmente de la manera correcta. Levántate, sal de tu lugar, ponte delante del Señor, devuélvete al lugar donde debes estar, empieza a hacer lo que Dios te llamó a hacer y seguramente nuevamente Dios levantará a este gran profeta Elías para que termine de cumplir su ministerio. Y eso fue lo que pasó. Si ustedes terminan de leer esta historia, ustedes se van a encontrar que una vez de regreso se encuentra con el famoso Eliseo, aquel discípulo que tenía que formar Elías para que cuando él partiera, Eliseo lo reemplazara. Pero ¿quién iba a reemplazar un deprimido, un temeroso, un miedoso? No, Dios tenía que trabajar primero con el Elías, que necesitaba ser un modelo para Eliseo. Y una vez que Elías regresa, forma a Eliseo, y Dios se lleva a Elías y queda Eliseo al frente. Pero Dios tiene que moldear y formar y trabajar con cada uno de nosotros. Son 8 meses que han pasado. La estadística dice que el 60% de los colombianos están sufriendo de salud mental. Miedo, cansancio, agotamiento, pesimismo. Espero que usted no sea de esa estadística, que usted sea del 40% que confiando en el Señor han hecho una correcta gestión de sus pensamientos, sus emociones y están haciendo lo que Dios le llama a hacer. Si no fuera así, este es el día para ponerse delante del Señor y decir, Señor, yo quiero regresar al lugar donde debo estar y asumir lo que debo hacer. Y Dios lo respaldará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros. Tú jamás nos dejas, aún en los peores momentos de nuestras vidas y fruto de nuestras decisiones equivocadas. Tú no nos dejas. Tú siempre vas con nosotros. Tú corres una milla siempre extra con nosotros. Nos llevas a confrontarnos, a revisar qué es lo que nos ha afectado, qué es lo que nos ha dañado, qué es lo que nos ha impedido experimentar el gozo de tu salvación y la fortaleza de tu espíritu. Y empiezas a hacer procesos de corrección y cambio. Qué bueno, Señor, saber que no estamos solos. A veces quisiéramos aislarnos, a veces quisiéramos dejar a todo el mundo porque encontramos que nadie nos hace eco y eso es falso, Señor. Tú tienes alrededor de nosotros muchas personas que interceden, que oran, que nos ayudan, que nos acompañan, que nos estimulan, que nos animan. Hay muchos, porque todos vivimos ese momento difícil. Y cuando tenemos a nuestro alrededor un gran Dios poderoso y un grupo de personas como este que nos ayudan, que nos alientan, que nos estimulan, Señor, es más fácil enfrentar las dificultades que la vida trae. Porque la vida no va a ser mejor, la vida es lo que es. Lo que va a ser mejor serán nuestras respuestas ante los retos y desafíos que la vida nos va a dar. Y en medio de ello veremos cómo tú cumples tu propósito en cada uno. Señor, te bendigo por cada persona que está esta tarde en este lugar. Te doy gracias por cada familia que está reunida. Te doy gracias por cada hogar representado, porque son los que son luz en medio de las oscuridades. Son los que son sal en medio del deterioro social, Señor. Porque somos lo que tú nos llamaste a hacer, el impacto para una sociedad que tiene que buscar las soluciones, pero de la forma correcta, en la dirección correcta. Gracias te damos por lo que sucedió esta semana, pero estamos agradecidos porque nos has ayudado a nosotros a ser parte de esta solución. Y esta semana lo vamos a hacer. Con quien nos dé las oportunidades de hablar, de compartir, seguramente les vamos a decir, ánimo, levántate. No vamos a juzgar, no vamos a condenar.
No vamos a decirles que ellos son los causantes, les vamos a decir que eso mismo nos pasa a todos. Solo que hemos encontrado quien nos levanta, nos restaura, nos fortalece y nos saca adelante. Así que en el nombre de Jesús, tú estás llamado por Dios, tú estás llamada por Dios a hacer eso, una respuesta a un momento de dificultad y crisis. Dios te va a usar en eso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Muy bien, muy bien. Los esperamos entonces esta semana en todas nuestras actividades, en todos nuestros momentos. Usted sabe que cada momento tiene su énfasis. En lo posible, según su agenda, saque tiempos para abastecerse, espiritualmente fortalecerse, para emocionalmente estar preparado y seguir enfrentando lo que aún nos resta de esta pandemia, lo que se requiere y necesita de esta reactivación, y saquemos este país adelante, porque a eso Dios nos llamó.